Buenas noches. Gracias por los aplausos antes de la presentación. A lo mejor no van a aplaudir nada al final. Pero bueno, yo tengo un poco miedo de que esa presentación es una temática no muy difícil, pero muy compleja. Y entonces intenté hacer algo en el tiempo impartido. Sin embargo, seguramente no estoy seguro poder quedarme en el tiempo tan corto. Si realmente estoy demasiado lejos, me llaman y me dicen, cállate, tú ya es el momento. Bueno, entonces, esta charla es sobre una mezcla de palabras claves, metapoblaciones, máximo rendimiento sostenible, biología, etc., que parecen un poco alejadas una de otras, pero que en realidad hoy en día es necesario trabajarlas juntas. Y la primera diapositiva que les voy a enseñar les explicará el porqué de esto. Estamos en una situación en el mundo en donde el manejo pesquero no ha logrado, en general, hay excepciones, y el caso peruano es una de estas, pero en general no ha logrado permitir un manejo realmente sostenible de los recursos. Pueden ver en esta imagen que si se cuenta de los años 1950 a 2010 más o menos, si se añaden los stock desaparecidos, sobreexplotado, totalmente explotado, podemos ver que ya no queda ninguna expectativa que buscar en el océano. Todo está ya explotado, totalmente explotado o incluso dramáticamente sobreexplotado. Entonces, lo que quiere decir esto es que no lo hicimos muy bien los biólogos pesqueros. Y hay algo que se nos escapó en esta historia del manejo pesquero. Y entonces es un poco sobre esto que les voy a hablar. Tomando el jurel como ejemplo, primero porque es el pez que más me interesa y segundo porque es una especie de gran importancia. Es un poco un reto para mí porque hay gente en esta sala que saben mucho más de jurel que yo, entonces les pido, indulgencia. ¿Qué pasa? Tenemos un pez distribuido en toda la costa de América del Sur y en los periodos de alta abundancia hasta el otro lado del Pacífico. Y esto con unas pesquerías grandes, múltiples y en todo el área. Está Perú, que se dedica más que todo en las aguas peruanas, Chile, Europa, que es un socio reciente aquí, los soviéticos y después los rusos, que son unos pescadores tradicionales del jurel desde los años 80 o por ahí, y en periodos de alta abundancia Nueva Zelanda. Es decir, que realmente es una especie que soporta una explotación muy grande. Sin embargo, entonces aquí vemos las pescas, esa figura mucha gente las conoce en el Perú porque es muy conocida, con un máximo de captura de casi 5 millones de toneladas en los años, la mitad de los 90, y una caída fuerte en varias etapas, pero que al final hace que ni la décima parte de lo que se pescaba en el 92 se está explotando hoy en día. Y lo que pasa, y ahí volvemos en la observación de la primera diapositiva, hubo muchos esfuerzos de investigación y de manejo. Sin embargo, la caída del jurel fue seguida de forma pasiva por los que lo explotan. Es decir, que no se ha previsto nada, no se pudo preparar la industria porque hay caídas que no eran modelizables. Y eso probablemente porque, así lo veo yo,
Yo no soy un tipo muy objetivo, ¿eh? Yo tengo mis ideas y a lo mejor ustedes pueden no estar de acuerdo, pero bueno, si me dieron el micrófono voy a aprovechar para defenderlas. Para mí, una de las razones más fuertes es que el manejo pesquero se hizo únicamente, para empezar, con datos de pesca. Y los datos de pesca son informaciones interesantes, importantes, pero que no nos informan sobre las relaciones entre un pez, un stock y su ecosistema. Eso no lo podemos saber por la pesca. Y ahí es donde se juega la historia. Entonces, por supuesto, viendo la historia del pez a través del filtro de los datos de pesca, nos perdemos una cantidad de informaciones esenciales. Frente a esa caída enorme de la captura y para también cumplir con una dinámica mundial, se creó la OROP, Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Aquí, para los que están interesados, está el email. Y en azul se pueden ver el área de responsabilidad de la OROP. La OROP no tiene por vocación encargarse de lo que está pasando dentro de las zonas económicas exclusivas de los países. Sin embargo, para un stock internacional como este, por supuesto, tiene que interesarse en los datos, en la información y todo eso. El problema de la OROP es una cosa que es necesaria, que hace su posible, pero que sigue trabajando con los sistemas clásicos. Y entonces, en sus recomendaciones anuales, vemos de vez en cuando cosas que no son muy satisfactorias. Por ejemplo, en 2009 decía bajo reclutamiento, biomasa desovante bajando y todo, y en este año 2009 era al contrario un año de alto reclutamiento. Pero como se miraba los datos de pesca, se le escapó a la Europa. También el modelo que se usa, que es uno de esos modelos clásicos, tenía como resultado que había que esperar que el stock siguiera bajando durante un año, a menos de parar o de disminuir muchísimo la pesca. Y eso no es realmente lo que ocurrió. En el 2012, igual hubo unas observaciones que el stock está aumentando, pero a niveles muy bajos, mientras que de repente apareció una biomasa significativa de jurel en las aguas de los países del continente americano. Y también el último punto que es importante es que se reconoció que el stock no es una masa así única, completa, sino que tiene una estructura, como todas las poblaciones de peces, y que esa estructura era de un cierto modo particular y que había que tomarla en cuenta, y en particular que habían varias subpoblaciones sobre la cual hay que hacer unos manejos un poco adaptados. Entonces todo eso enseña que sí, no. Aquí. No, creo que hay alguien que pueda ayudar o sigo por ahí. Entonces, el punto, y eso es donde se conecta lo de la metapoblación con lo del manejo pesquero, es que sin conocer la estructura de la población es prácticamente imposible hacer un pronóstico, un estudio correcto de la evolución, la dinámica de esa población. Ese es el punto de entrada. Entonces, mi primera parte va a ser definir la estructura de la población de jurel. Y para eso
Una forma sencilla es empezar por lo que se conoce como el triángulo de Arden-Jones. Arden-Jones en los años 60 presentó una síntesis, un esquema describiendo una población. Hay uno de los lados de los ángulos del triángulo es la población desovante y los huevos. De ahí hay una área de juveniles que van hacia adultos en fase de alimentación, y de aquí un movimiento hacia una migración para el desove. Esa es una cosa que no tiene nada extraordinario, pero que es una forma bien clara de presentar cómo funciona una población. De hecho, un colega, Arcos, lo aplicó en el 2001 en la pesquería chilena, y pueden ver que se adapta muy bien. Zona de desove, zona de juveniles, zona de adultos que van desovando. Entonces, ese triángulo se presenta bien, explica bien o dibuja bien una población pelágica. La pregunta es esta: ¿qué pasa cuando hay varios triángulos en un área dada? ¿Qué conexión, cómo se hace esos intercambios, si los hay, etcétera? Hay tres, para sintetizar, para simplificar, hay tres tipos principales. Uno es lo que llaman una red de poblaciones cerradas. Y entonces yo dibujé sobre esa figura los triángulos de Arden-Jones, y lo que pasa son subpoblaciones separadas que no tienen contactos entre sí, y entonces que actúan como especies diferentes, casi. No hay relaciones entre una y otra, y entonces son poblaciones independientes. El segundo es lo que se llama metapoblación. Entonces hay un dibujo un poco complicado, pero igual yo intenté dibujar, que no es más sencillo en realidad, pero como es mi dibujo me parece mejor. Donde están también las tres, aquí tres grupos, pero la diferencia es que de vez en cuando unos individuos de una subpoblación se van a visitar los amigos. Entonces pueden ir a desovar en otra área, o pueden juveniles o larvas pueden ir a colonizar o a mezclarse con juveniles de otro grupo. Es decir, hay un intercambio limitado, pequeño, pero suficiente para que al menos a nivel genético haya una homogeneidad de todo esto. Entonces ya no son poblaciones independientes, son subpoblaciones, pero relacionadas entre sí. Y el tercer caso es cuando es lo que se llama la patchy population, no sé cómo se dice en español, patchy, población parche, algo así, sí. En este caso hay un solo triángulo con una sola área de desove, una o puede haber más zonas de juveniles. Los adultos pueden irse a diferentes lugares a buscar si hay diferentes lugares de alimentación, por ejemplo, pero en general vuelven a desovar juntos, es decir, es una población. Puede ser muy heterogénea en el espacio cuando se saca, digamos, una foto de distribución, pero es una población. No es ni una red de subpoblaciones ni poblaciones independientes, es una sola. La discusión que había en la Europa era más que todo entre esos dos grupos, ¿qué representa mejor la estructura poblacional del jurel? Entonces, para entrar un poco en lo de la metapoblación, ¿cómo se crea, cuáles son los lazos? Porque todo eso, una especie puede pasar de un tipo a otro, depende del ambiente. Entonces, una población única, reproducción, juveniles, adultos. Bueno, de esta, si hay una zona de alimentación nueva o interesante, algunos adultos van a explorar esa zona y entonces están empezando a ocuparla,
pero vuelven a reproducir aquí. Eso es la Apache population. Pero ya hay una exploración y ¿cómo decir? Un aprovechamiento del ecosistema un poco más complejo que la población sencilla. Si pasa el tiempo, puede aparecer una nueva zona de reproducción. Si las aguas son favorables, la situación lo permite, entonces los peces, en lugar de ir tan lejos, se quedan ahí y se reproducen. Entonces, estamos en una situación mixta donde hay dos triángulos, pero con todavía un pequeño un shift de un tipo de área de reproducción a varios, lo que nos lleva al final a la metapoblación, que es cuando esos adultos ya no van en la otra población o muy pocas veces se satisfacen con un triángulo de ellos, y de ahí puede haber otro que se cree si la abundancia, si la densidad es alta. Entonces, como pueden ver, no son imágenes totalmente separadas, es un continuo, pero cada estructura tiene unas consecuencias muy fuertes en términos de manejo pesquero. Yo les voy a describir de otra forma qué impacto tiene una metapoblación en un área. Esta figura es una imagen de la basin theory, no sé cómo se dice basin, la teoría de los huecos, de los cuenca, eso. Entonces, estamos ahí, el espacio, bueno, es unidimensional, pero no importa, y estamos, aquí están las condiciones ambientales, que van de malas a buenas, y aquí está la característica del nicho ecológico, que es diferente de la condición ambiental, y que al contrario es muy bueno aquí y bastante malo arriba. Entonces, fuera de la zona del nicho, la vida, por supuesto, es imposible. Y entonces, yo dibujé en dos partes, porque esa parte es típica de una metapoblación y esa es típica de una Apache population. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos en condiciones malas y hay el lugar donde el nicho es el mejor posible, que sirve de refugio a la especie. Es el único lugar donde se puede mantener como pueda, y es un área pequeña pero muy favorable para él, incluso durante condiciones malas. Bueno, mejoran las condiciones ambientales. Entonces, el área, toda esa parte se hace utilizable para la especie y está empezando a colonizar un espacio. Aquí, a ese nivel, pueden ver que, aunque esta zona, esa cuenca es muy favorable, no hay peces porque no tiene que estar colonizada por la población original. Y entonces, hasta que pase ese nivel, no hay peces. Si las condiciones siguen mejorando, entonces ahí todo el área se ocupa, y eso fue un poco, digamos, la condición de los años 90 para el jurel. Era tan favorable que se encontró hasta Australia, y hay gente que dice que dio la vuelta y que en África del Sur se encontraron algunos. Esos científicos son siempre exagerados, pero bueno, lo dicen. Ahora, y ahí van a ver la diferencia. Cuando baja la condición a promedio, ahí estamos en la misma situación que antes, excepto que hay áreas que tienen jurel y donde puede vivir. Entonces, en lugar de un solo grupo aquí en un refugio, todos los lugares donde los nichos potenciales donde el jurel podía vivir están ocupados. Y aquí se mantienen las cosas. Pueden ver, lo hice a propósito, a ver lo sutil que soy, que a ese nivel no hay intercambio posible entre las diferentes subpoblaciones. Es decir, empiezan una vida independiente, una vida propia. Si eso durara un milenio, la divergencia genética empezaría a aparecer,
pero en general no es el caso en un ambiente tan variable como el Pacífico Este, y entonces suele pasar, pero no durante periodos muy largos. Y entonces llegamos después a volver de vez en cuando a condiciones malas. Si son moderadamente malas, puede quedar algunos peces en estos nichos. Si son muy malas, solamente queda este. Y si son pésimas, se muere la especie, desaparece y ya no se habla más de jurel. Entonces, ese es más o menos. Entonces, como ven, el caso de la pachipopulación es una sola. Sube, ocupa y baja y punto. El caso de la metapoblación, hay nichos que permiten una vida independiente durante unos cuantos años. Y eso es muy importante, esa diferencia. Entonces tenemos la denominación es que hay una población fuente, que es la de origen, que es la donde se mantiene la especie. Para el hombre, por ejemplo, se supone que la población fuente está perdida allá en el sur de África, y que colonizamos todo el planeta después. Pero es una parte esencial, porque si esa se pierde todo. Y por supuesto hay subpoblaciones que pueden ser de larga vida o de vida limitada según las condiciones ambientales. Bueno, más o menos lo que es una población. Entonces, ahora pregunta, ¿el jurel será o no será en metapoblación? Yo le puse aquí una figura con las principales especies de jurel del mundo. Trachurus latami, Trachurus trachurus, Chaturus indicus, creo, Symmetricus y Murphy. Y ese hay un japonés y un neozelandés, es algo así. Lo interesante es ver que el Murphy tiene una conducta muy diferente de los demás. Todos esos grupos, aunque, bueno, hice el dibujo y lo hice mal, porque esas especies no van más allá de la plataforma continental. Mientras que el Murphy y en parte el Symmetricus sí es totalmente independiente de la plataforma y se puede encontrar en todo el Pacífico. Entonces es una especie un poco particular. También el tamaño que tiene deja pensar que no se la pasa atravesando el Pacífico para reproducirse. El tiempo de ir ya se acabó la temporada de los amores y pierde el tiempo. Entonces es realmente una especie muy particular de este punto de vista. Para evaluar, para definir qué estructura poblacional tiene un pez, la metodología es la siguiente. Se buscan las características biológicas de la población. Por otra parte, se hace un listado de las condiciones que tiene que llenar para cumplir con la pertenencia a un tipo de población u otra, y se compara las dos. Entonces aquí yo les voy a dar, espero rápidamente, una lista de condiciones biológicas. No es tan importante leerla, nada más es importante ver las conclusiones, porque no es una charla sobre la biología del jurel. Genética. La genética, por el momento, se nota que es una población única. Puede haber algunas sutilezas que van a aparecer con unos métodos más detallados, pero la conclusión general de los estudios de genética es que hay una sola población en todo el Pacífico. Relaciones con las condiciones ambientales. Aquí es distancia a la costa, temperatura superficial, salinidad, oxígeno y varios cruceros. Y pueden ver que la distribución del jurel frente a una característica es altamente variable. Entonces la conclusión de esto es que no hay limitaciones reales de la fisiología del jurel para encerrarlo en un ecosistema pequeño particular. Es una especie de gran plasticidad. El oxígeno, en cambio, es uno de los parámetros importante para el jurel. El jurel es un animal muy activo que necesita una respiración fuerte, una oxigenación importante, y el oxígeno es un factor limitante. A nivel de la reproducción,
igual 4 años y pueden ver que el óptimo de temperatura en cada uno de esos años es diferente y va de 15 a 19, lo que quiere decir que también para el desove el jurel es muy plástico. Y desde ese punto de vista de la reproducción, que es un problema importante, podemos ver que siendo capaz de reproducirse en aguas muy variables, el jurel prácticamente se puede encontrar huevos en toda la costa del Ecuador hasta 45 grados y hasta afuera también, aunque ahí hay menos conocimientos. Pero principalmente hay 2 áreas de desove, digamos al norte y al sur, de 25 grados de latitud. Las características demográficas son importantes también porque si son poblaciones separadas, pueden tener reclutamientos diferentes. Y entonces eso se ve sobre las distribuciones demográficas. Y es un poco el caso. Esa es los histogramas del 75 hasta el 2011 en el centro-sur de Chile, en el norte de Chile y en el Perú. Y pueden ver que hay cohortes comunes, por ejemplo, en esos 2 casos, aunque esta no se ve al nacer, ¿no? Pero que se ve mucho menos, en este caso en el Perú. Hay cohortes similares en centro-sur y Perú, pero que no se ven aquí. Y hay cohortes con una abundancia muy diferente en esos últimos años. Es decir, que hay una cierta independencia en los reclutamientos en los diferentes grupos de jurel. Entonces, esas diferencias nos enseñan que el reclutamiento puede ser diferente. Entonces, como les dije, hacemos un listado de las características biológicas, un montón. Hacemos un listado de las condiciones que satisfacer para hacer una metapoblación. Se comparan los dos y se publica un papel que dice que sí, es una metapoblación. Así de sencillo es la ciencia. Y para enseñarlo un poco más, digamos, en figura, aunque no lo crean, eso es Perú, eso es Chile. Una zona de desove en el centro-sur de Chile, zonas de juveniles común entre los dos, en parte, más o menos entre Chile y Perú. De ahí los juveniles van creciendo hacia el sur y hacia el norte y tienen sus zonas de desove. Entonces, para que haya una metapoblación, como les dije, tiene que cumplir varias condiciones. Yo puse 4 porque no les voy a fastidiar con todo. Tiene que ser una población genética única porque hay un poco de intercambio. Si fueran diferentes, eso quisiera decir que son poblaciones separadas, definitivamente. No lo son. Tiene que tener áreas de desove separadas. Es el caso aquí. Tiene que tener un reclutamiento más o menos independiente, y lo vemos. Y tienes que tener unas distribuciones espaciales separadas, y es el caso. Entonces, con esas 4 y todas las demás condiciones, sí podemos decir que, bueno, al menos yo pretendo, y pelearé con quien esté en contra de mis ideas, que sí el jurel está en metapoblación. Bueno, gran paso adelante. Eso tiene consecuencia y nos acercamos al manejo ahora. Consecuencia para el manejo. Esas son las 4 etapas o los 4 tipos de poblaciones. Como pueden ver, estas requieren de un manejo global, porque toda pesca que sea aquí o acá se refleja sobre el desove, sobre la reproducción. Mientras que en el caso de la metapoblación se requiere un manejo diferenciado. Peleamos con Pedro Trillo para saber si era separado, independiente, y logramos concordamos en que es diferenciado. Es decir, no es independiente, pero sí es, ajustado a cada uno de las subpoblaciones.
tomando en cuenta que hay relación entre las dos y que hay esa famosa población fuente que cuidar. Entonces, en este caso, tenemos esa población fuente. Si es una patchy population, no es fuente, es una población que va subiendo y bajando y punto. Pero si es una metapoblación, esa población fuente es el tesoro que tenemos que cuidar, porque si ella desaparece, se acabó lo de la especie en toda el área. Entonces, es una parte del stock que requiere de un cuidado muy fuerte, ¿no? Y si es el caso, entonces es lo que intentamos introducir en la Europa, que esta parte tiene que ser cuidada de manera muy particular. Sin embargo, realmente manejo diferenciado no quiere decir manejo separado. Las dos subpoblaciones principales, digamos la chilena y la peruana para simplificar, mientras que la chilena es chilena y afuera y la peruana es peruana y Ecuador y afuera un poco. Esas dos poblaciones son, yo oigo gente de vez en cuando dice, son poblaciones separadas, manejo diferente y punto y nada que ver. No, manejo sí diferente, pero con relaciones, y para eso sirve una organización como la Europa, por supuesto, es indispensable para eso. Bueno, entonces ya que están ustedes convencidos totalmente de la metapoblación, vamos un poco hacia el manejo. Y ahí voy a ser a lo mejor un poco más conflictivo, espero que nadie me va a pegar, pero bueno, mis ideas, no las mías, sino las ideas de un paquete de gente que tienen sus dudas sobre el máximo rendimiento sostenible. ¿Qué es el MSY en inglés? Maximum Sustainable Yield. Aquí tienen tres curvas, el número de individuos de una cohorte, por ejemplo, de cualquier pez. Entonces, 1000 al nacer y bajando a 0 al final de, digamos, 20 años. Aquí la curva de crecimiento individual en peso. Y aquí la resultante, la síntesis de esas dos curvas. Es decir, que muchos pequeños que no pesan nada es una biomasa pequeña que va subiendo muy rápido hasta un máximo, donde aquí el crecimiento no es suficiente para equilibrar la mortalidad y la biomasa baja. Esa es la curva, no sé si es la curva logística, yo no soy muy experto en eso, pero bueno, es la curva fundamental sobre la cual se ha creado el MSY. Por los dos genios que son Beverton y Holt, que son unos tipos excepcionales, por supuesto. Hasta fuman la pipa en el laboratorio, imagínense. Y tienen una computadora Lo que dicen es que la pesquería va a dar su máximo rendimiento a la edad crítica aquí. Si empezamos a pescar aquí, toda esa parte estará perdida para la alimentación, nada más por mortalidad natural. Si pescamos aquí, toda esa parte es perdida porque estamos antes de que los peces tengan el tamaño ideal. Entonces hay un momento que es la edad crítica, que es donde hay que hacer la pesca. A esto unos colegas añadieron, y esa frase es interesante, eso es lógico, es así que un ganadero, se dice, produce carne, pero guardando en la mente que tiene que conservar una parte de reproductores. Y esa frase es terrible, la van a ver, terrible, para mí. Entonces, el MSY. Todo el mundo, desde hace mucho tiempo, sabe que hay problemas con este paradigma, y hasta hace 40 años Larkin escribió un epitaph for the concept of MSY en 77, es decir que no es ahora que podemos criticar el MSY. Todos los científicos sabemos que es poco satisfactorio, pero
es casi el único que se puede usar de forma normal y completa si solamente tenemos datos de pesca. Es el problema. Siempre hay tan poca información que hay que usarla. Y lo que hicieron Beverton y Holt con ese sistema es lo mejor que se podía imaginar a esa época. Sin embargo, es poco satisfactorio. Y el problema es que la epitafa, se dice, se hizo en 77. Sin embargo, por ejemplo, en Johannesburgo en el 2002 se habló de stock should be kept at biomass levels that can produce MSY. Es decir, el MSY es todavía la referencia para cualquier tipo de manejo pesquero en el mundo, más que todo, y el que se usa para la Europa. Entonces, uno puede preguntarse por qué. ¿Por qué sabiendo esto? ¿Por qué sabiendo y teniendo hoy en día la capacidad de ir a ver el ecosistema, seguimos dándole fe a un sistema que es tan poco confiable? Entonces, yo les voy a dar una imagen, una descripción. La frase y las dos palabras, logical y carne. Para cumplir con este sistema que quería decir, no hay que pescar los pequeños, hay que pescar los grandes, porque si no estamos mal, y si pescamos los pequeños antes de que se puedan reproducir, no habrá breeding stock, un stock reproductor. Toda esa idea lógica, a ver qué lógica tiene en el caso de una población. Aquí arriba yo puse ese dibujo que es el esquema de un sistema de un arrastre con reja y todo, que durante más de 50 años, al menos en Europa, hubo gente, laboratorios enteros, trabajando para hacer que se pueda pescar los grandes sin tocar a los pequeños, respetando a ese concepto. Entonces, a ver, tenemos una especie, número de individuos, la edad o la talla, la edad a la primera reproducción, que es la edad, se considera edad a la primera captura, o sea, no hay que pescar por allá porque si no, como te dicen, pero por supuesto, si no hay reproductores, ¿cómo quieres que haya juveniles? Son cosas que parecen lógicas. Entonces, un número de individuos de un cohorte, la estrella. Varias mortalidades de los huevos, de los juveniles, de los adultos, lo que produce un número de individuos que va bajando de los jóvenes hasta los grandes. Esa es la forma clásica. Ahora entremos un poco en lo que es la biología y la estrategia poblacional de un pez como el jurel, como cualquier, más que todos los pelágicos. Esos peces han decidido, bueno, cuando digo decidido, es la evolución seleccionó una forma de organización poblacional. Pero podemos decir que lo escogieron, es una forma sencilla de decir. Un desove enorme. 20.000 hembras producen 10.000 millones de huevos por desove. Si desova 10 años, será 100.000 millones de huevos. ¿Para qué? Para que al final sobrevivan 20.000 hembras, 20.000 machos. Es decir, nada. Después de desovar, los adultos se desinteresan totalmente del futuro de los huevos y larvas. Incluso si se quedan en el área, se los comen. Entonces, hay muy poca inversión de los peces en la cría de los pequeños, al contrario de los mamíferos. Ustedes, yo, mamíferos, no tenemos 10.000 millones de niños, menos mal, y de los pocos que tenemos, los cuidamos, nos cuesta una inversión muy fuerte para mantenerlos. Los peces es al contrario. Y en cambio, los adultos son la parte más importante de la población. Primero, no hay, mientras más viejo, más fecundo es un pez. Hasta tal punto de que algunas especies cambian de sexo cuando se hacen realmente viejos. El mero, creo, es hembra y después macho.
Entonces, estos además son los que saben dónde desovar, las larvas, los huevos son de mejor calidad, las larvas sobreviven bien, sabes dónde ir, cuándo encontrar la pareja, qué hacer con la pareja, todo eso lo conocen desde tiempo. Entonces, es una parte muy importante del stock, es la parte esencial, es la parte que mantiene el stock. No es el número de pequeño, todos esos se van a morir. De los 100.000 millones quedarán 20.000. Es decir, todos están destinados a morirse. Pero esto sí hay que mantenerlo. ¿Y qué hace el hombre? Obedeciendo al MSY, pues pesca esto. Es decir, va precisamente a pescar lo que no debería pescar. Entonces, no quiero decir que hay que pescar todos los pequeños y guardar los grandes. Es probablemente más complicado que esto. Pero lo que quiero decir es que esa idea lógica es lógica para un ganadero, es lógica para una vaca, es lógica para una oveja, no es lógico para un jurel, en absoluto. Sin embargo, es sobre ese tipo de pseudológica que mantenemos un manejo pesquero que no da resultado. Vieron en la primera diapositiva, todos los stocks que intentamos manejar se mueren. Y si no hubiera habido biólogos pesqueros en el mundo, yo creo que estaríamos en la misma situación hoy en día. No lo digan a mi instituto porque me van a despedir. Dije todos, me incluyo a mí aunque no me guste. Hay otro factor importante en los limitantes del MSY, es el aspecto reduccionista y determinista. El modelo considera que es determinista, tal causa produce tal efecto y punto. Entonces, si yo bajo un poco el número de barcos de pesca, hay menos presión pesquera, sube el stock. Todas esas cosas son muy deterministas. Mientras que hoy en día sabemos que el ecosistema no funciona así. Hay cambios de régimen que pueden ser, se habló mucho, hay muchos trabajos sobre eso, que hacen que en una misma situación, según el tipo de régimen, puede haber una sola respuesta del stock o tres, como pueden ver aquí, estables. Es decir, la variabilidad, el regime shift, la variabilidad del ecosistema es en parte no predecible. Y hay toda la parte caótica, que hoy en día, fractal, caótica, que se conoce. Y entonces hay un colega, por ejemplo, que en 2005 dijo esto, que las características de la variabilidad y la respuesta particular a un cambio estocástico del ecosistema no es predecible. Y entonces, ¿por qué hay esto? Pone en pregunta las concepciones estáticas del Maximum Sustainable Yield, porque puede haber unos cambios rápidos y no predecibles a cambios estocásticos del ecosistema. Y eso es el modelo del máximo rendimiento sostenible, es un poco frente a esto como una gallina frente a un tornillo, no sabe qué hacer con eso, no puede hacer nada. Entonces son para mí las dos razones. Una razón que tenemos una lógica que no va para esos stocks, y la otra es que el ecosistema tiene una variabilidad que no permite, o sea, que hay que tomar en cuenta para modelar o para poder predecir algo. Entonces, bueno, es fácil de criticar, después hay que proponer cosas, y la verdad es difícil. Yo les presento dos cosas. Uno de un colega de Serge Garcia. Serge Garcia fue durante como 30 años el director de la Dirección de Pesquería en la FAO. Y, o sea, es uno de los biólogos pesqueros más reconocidos en el mundo y tiene una comprensión, una visión realmente muy grande, muy buena del ecosistema. Además fue del IRD antes de ir a la FAO, que tiene que decir que es un tipo bueno. Y él presentó el concepto de cosecha equilibrada. Es decir, una forma de responder a esto.
Lo que dice es que el ecosistema va del fitoplancton, los más chiquitos, hasta la ballena, el tiburón o los grandes. Y se puede, digamos, dibujar una curva que representa el ecosistema. De los pequeños a los grandes, un continuo de tamaños y de poblaciones de tipo de peces. Entonces, plancton, anchoveta, jurel, pota, tiburón, lo que quieran. Esa es la estructura. ¿Qué hace la pesca obedeciendo a las recomendaciones de empezar a tal dimensión? Pesca esto, obedeciendo a las reglas. Y entonces, bueno, es lo que hace. ¿Qué resultado tiene esto? Resultado es que le produce un cambio fuerte al ecosistema, una caída, una desaparición, un desequilibrio entre las comunidades y cambios en la cadena trófica, es decir, las cosas van mal. Y eso es todas las demostraciones que se hicieron por gente como Pauli, esa gente que ya los grandes desaparecen y todo esto. ¿Qué es lo que propone Serge y la cosecha equilibrada? Mismo sistema, pero en lugar de pescar nada más los grandes, se pesca una parte idéntica de todos. Bueno, deberíamos ir hasta el fitoplancton, pero el comercio del fitoplancton es un poco limitado. Pero la idea es pescar en toda la cadena trófica. Así se pesca, por supuesto, hay una parte que desaparece, pero la curva del ecosistema no se cae así. Está un poco más baja, pero sigue manteniendo una estructura correcta al ecosistema. Entonces, es una forma muy interesante. El problema es convencer a quien podamos que si tú vas a pescar jurel, tienes que volver con vincigueria, con copépodos, eufósidos, es complicado. No es fácil. De todos modos, no hay regulaciones obvias para mejorar las cosas. Entonces, eso es una de las formas. Después yo les voy a presentar un poco una alternativa que propusimos entre el IRD y el IMARPE hace un par de años, que por supuesto fue rechazada por la Unión Europea, que entonces es esto. La evolución ha hecho que los animales se adaptaron a un sistema de tipo caótico, de tipo pelágico, etc. Y la adaptación es vital, porque si la adaptación es mala, se desaparece la especie. Entonces, en cientos de miles, millones de años, los animales se adaptaron y consiguieron herramientas, armas para responder a un cambio impredecible del ecosistema. Entonces, incluso se seleccionaron probablemente señales que nosotros no los conocemos, pero que a ellos es suficiente como para poder reaccionar correctamente a un cambio de régimen. Y eso es una visión, digamos, por supuesto, relacionada al comportamiento de los peces, que realmente es potencialmente rico en posibilidades. La razón de esto es que nosotros, el hombre, no puede conocer todo el ecosistema. Si tenemos que hacer un enfoque ecosistémico, ¿qué ecosistema? No somos siquiera capaces de delimitar correctamente un ecosistema. Lo hacemos de forma arbitraria, porque es un continuo. Entonces, definir un ecosistema, conocerlo bien, es muy difícil de hacer. ¿Y por qué no dejemos a los peces hacerlo? Ellos viven en esto y han desarrollado en millones de años unos algoritmos analógicos, no matemáticos, todo eso es cierto, pero algoritmos que les permiten sobrevivir. Entonces, aprovechemos de ese conocimiento de ellos. Y entonces podemos ir hacia una ecoetología pesquera. Hay tres puntos aquí. Entonces yo le puse tres frases. Uno de Paul Valéry, un poeta en Francia, que decía algo así: lo simple es falso, lo complicado es inútil o inutilizable.
Es decir, si queremos hacer un modelo trófico, ecosistémico, o hacemos una cadena trófica fácil, bien, no sirve para nada, pero está bien. O hacemos una cosa completa, muy lindo, todo, no se entiende nada, pero muy lindo. Y no lo podemos usar, porque aquí te piden 2000 indicadores que no los tienes. Y hay cosas intermedias, pero que siempre van con limitaciones o demasiado sencillas o demasiado complicadas. Entonces, hay que tomar eso en cuenta para pegar justo donde tengamos algo eficiente y aplicable. La otra frase de un autor muy conocido, François Giroteau, gracias. Eso era después de un, bueno, Gordy tal vez te recuerdas eso. Después, para sintetizar un simposio que hemos hecho en 2002 en Francia sobre acústica, donde nos perdimos un poco. Aquí intentamos hacer un modelo de evitamiento de los peces. Y hay un listado de condiciones, de variables, de interacciones tan grandes que nunca podremos modelizar esto porque no tenemos la información. Pero en cambio, si lo que nos interesa es el evitamiento, pues lo medimos, un sonar y ya lo tenemos. Entonces, somos demasiado tontos para hacer cosas complicadas, pero demasiados inteligentes y técnicos para resolver eso por una observación, una observación directa. Entonces, es una forma también de resolver los problemas. Y el tercero es esto, es una frase de Marchetti, un matemático italiano. El ADN es una memoria activa que aprende por hipótesis, es decir, que una mutación es como una hipótesis. Mutación, se me sale una cola. A lo mejor sirve en algo. Yo voy en la selva, si la cola me sirve para agarrarme en los árboles y protegerme del jaguar, entonces esa mutación es un experimento eficiente y lo voy a transmitir. Si no me sirve para nada, desaparece. Y si es mala, me muero de inmediato y entonces ese ensayo de la naturaleza se pierde. Y eso se nota, y por eso yo puse ese dibujo. Por evolución, selección natural, etc., todos los predadores usan la misma estrategia de búsqueda de las presas, que sean aves, mamíferos y hasta el pescador, porque ven aquí los vuelos de exploración de las aves en Perú y aquí las trayectorias de los barcos idénticas. Es decir, que esa frase no es una idea, es una realidad, la vimos. Entonces, con todo esto, lo que podemos decir es que la evolución implementa a través de patrones comportamentales algoritmos que permiten a los animales sobrevivir de forma eficiente, es decir, ahorrar energía para su vida. Y entonces, eso es lo que tenemos que copiar. El problema es que no es tan fácil a nivel práctico. Entonces, un poco de aplicación metodológica de todas esas ideas. La primera cosa es que hay que introducir al animal en su ambiente. La idea de que el tipo se va a pescar, regresa y nada más contamos y medimos, eso es de otro siglo. Tenemos que introducir al animal en su ecosistema y verlo como un conjunto. Aquí es el giro del Pacífico, creo. Robé esas diapositivas a mi colega Jeremy Basque, no se lo digan. Después, usando los conocimientos biológicos, toda esa lista que les di anteriormente. Y con a esto se añade datos colectados, entonces, por satélite, por barco de pesca, por observaciones biológicas, todo eso se puede reunir y con esto podemos obtener una descripción del hábitat potencial de la especie. Y el hábitat potencial es lo que nos va a salvar, yo diría, nos va a permitir manejar un poco las cosas. Por ejemplo, aquí Jeremy hizo un modelizó un poco la relación
de la abundancia de jurel con la temperatura superficial y la clorofila para Perú y para Chile. Pero es por el momento el comienzo de esto. Normalmente al fin del 2014 tendremos un modelo interesante. Una vez teniendo esto, podemos aplicarlo al hábitat. Entonces, aquí esta temperatura baja, 9 grados, que no hay jurel por debajo. Aquí creo la temperatura alta, 26 grados, donde no hay jurel por encima. Y eso es el giro del Pacífico a nivel de productividad. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, esa es la pesquería europea. Se mantiene dentro de la zona de viabilidad del jurel. Entonces, por supuesto, por el momento eso no es una vida potencial, es el Pacífico, eso es demasiado fácil. Pero la idea es llegar a restringir esa área para tener algo que nos permita saber si sí o si no hay potencialidad para el jurel, dónde se puede encontrar, dónde tiene que irse, si es posible que suba la biomasa, etc. La gran ventaja que tenemos hoy en día es que tenemos datos en gran cantidad gracias a los barcos de pesca. Los pesqueros y los de jurel en particular tienen aparatos, instrumentos que son iguales a los de los científicos. Y por ejemplo, una ecosonda con el GPS y todo nos proporciona de un barco de pesca la posición, la estrategia de prospección, la distribución específica, puede medir en continuo algunas características ambientales como el mínimo de oxígeno en este caso, nos permite ver las presas, los predadores, nos permite con, por ejemplo, multifrecuencia, reconocer varios grupos y decir aquí es el plancton, el nécton, los peces, etc. Y de identificar distribuciones con software adaptado. Es decir, tenemos una potencialidad de información y los pescadores son los que salen siempre, no como los científicos. Entonces hay un monitoreo diario, permanente, potencial. Lástima que por el momento potencial, porque nada más se hizo trabajo en el Perú sobre estos métodos y tal vez en Chile, yo no sé, pero la Europa no ha todavía recomendado que eso se haga en todas las pesquerías europeas, rusas, chinas, etc. Como ejemplo, resultados, imágenes de un taller que se hizo aquí en la SNP. Un viaje, sale del puerto, está al fondo, va caminando, encuentra cosas, pesca, se arregla, llena la bodega y a casa otra vez. No sé, 2 días o no sé cuánto. Entonces, el ecograma del viaje de pesca. Ese ecograma nos da densidades de biomasa en general, digamos, y de los cardúmenes de las detecciones de jurel en estos ecogramas. Con esto también podemos, con el GPS, dibujar el mapa de prospección con las zonas donde hay jurel y las donde no hay nada. Y con esto podemos hacer todas las investigaciones que queremos para seguir esa población. No voy a entrar en esos resultados, sería demasiado largo, pero nada más una figura, pueden ver que 3 meses de observación, toda el mar peruano es cubierto. Es una fuente de información excepcional. Y en el taller se tomaron como 25 cruceros sobre cuales se pudo hacer una cantidad de estudios para ver el tamaño de los clústeres de cardúmenes, su dinámica, un montón de cosas. Conclusión. Ya llegó a las 20 diapositivas de conclusión, me acerco al final. Y ahora, entonces la primera cosa es que dijimos que hay impredictibilidad, que es impredecible, y entonces ¿cómo podemos predecir si no es predecible? Bueno, no es tanto así. En un sistema eso es una secuencia de un fenómeno cualquier, serie temporal.
pueden ver que hay dos estados, el estado aquí y el estado abajo. Y de vez en cuando la situación pasa de un estado a otro. Pero aquí hay una variabilidad sobre el mismo, alrededor del mismo promedio durante un tiempo que no lo podemos saber, pero que puede ser bastante largo. Y de repente, clac, cambiamos de estado otra vez aquí, más corto, más largo, etc. Entonces, en esa serie temporal donde hay fenómenos caóticos, sin embargo, hay lugares, hay escenarios posibles. Entonces, la posibilidad es decir, lo hemos estudiado y les podemos decir que si no hay cambio de régimen, si no hay un fenómeno caótico, mientras no lo hay, eso es el escenario y eso es lo que va a pasar. Es determinista. Igual aquí son las espirales de los atractores extraños. Yo no voy a entrar en detalles, pero es todos los trabajos de Mandelbrot, de Lorentz, de Poincaré, etc., que nos enseñan que hay una trayectoria así hasta que de repente cambie de lugar. La trayectoria es modelizable. Lo que no es modelizable es el momento que va a cambiar. Entonces, podemos decir, hay dos situaciones. Una situación estable, que vamos a seguir como siempre y proponer pronósticos, pero diciendo que es el pronóstico, excepto que puede ser diferente. Bueno, es mejor que nada. Entonces, las recomendaciones, yo diría, de esto, la primera es observar la especie dentro de su ecosistema, delimitar el hábitat, comprender, reproducir es modelar los algoritmos biológicos, analizar y modelar las interacciones tróficas y no tróficas, porque interacciones no son exclusivamente tróficas, con los demás animales del área, definir en el comportamiento lo que es comportamiento típico normal del animal y lo que es una reacción a un fenómeno, un cambio ambiental, para poder seguirlo. Efectuar mediciones lo más que podemos, observaciones y datos para alimentar los modelos y para seguir en tiempo casi real lo que está pasando. Construir indicadores con esto, los que nos permiten pensar que las cosas van bien. Introducir los indicadores en un tablero de mando, digamos, y en modelos probabilistas y rezar para que funcione. Entonces, bueno, esa es la última promedio. ¿Qué datos necesitamos esenciales? Primero, definir los límites de las poblaciones. Eso es esencial. Segundo, es establecer la lista de información ecológica e indicadores que son necesarios y que son accesibles. Después, establecer la lista de datos que obtener de los diferentes interlocutores. El Internet, la oceanografía, la ecología, la biología pesquera, los observadores, la pesquería, los industriales, todo. Aplicar el principio de precaución, porque sabemos que de todos modos algún día la predicción va a caer y va a fracasar. Eso sí, lo sabemos. Entonces tenemos que tener cosas para salvaguardarnos. Es decir, cuidado que está pasando algo que no lo prevemos, pero que puede ser peligroso. Seguir el reclutamiento, eso es esencial, es lo que nos permite saber. El reclutamiento es prácticamente independiente de la abundancia. Y entonces, si no lo seguimos, vamos a seguir con poca biomasa, habrá siempre poca biomasa y ¡paf!, se nos viene una corte. O al contrario, todo bien, y ya no hay reproducción durante 2 años y se cae todo. Y construir ese tablero de mando para poder presentar informaciones a la industria, a la pesquería, al Estado, a los que necesitan esa información. Antes que nada, quisiera agradecer al ingeniero Martínez y a su cuadro directivo por la excelente iniciativa de haber organizado este evento en momentos
de una turbulencia pesquera de la anchoveta. Entonces un poco vamos a olvidarnos un poco de ese tema y vamos a ver qué pasa con el jurel, que es un recurso también importante y como nos ha mostrado François, digamos, toda la problemática y sobre todo, digamos, basado en su hipótesis de la metapoblación, que particularmente, digamos, es una hipótesis extraordinariamente elaborado, avanzado, pero que se suma a las 4 hipótesis existentes formalmente dentro de la OROP. Si ustedes recuerdan, el año 2008, la OROP, que venía trabajando progresivamente, obviamente, como todos los OROPs de todas partes del mundo, tienen un cuerpo científico que les asesore para adoptar medidas con respecto a determinados recursos. En los inicios, la OROP, como ustedes saben, la OROP, digamos, se negoció durante 4 años. Obviamente la prioridad era el jurel, porque la OROP es un organismo regional de ordenamiento pesquero, pero de especies transzonales, o sea, no tiene nada que ver con las especies altamente migratorias. Ya existen tantos otros organismos que tienen que ver con el atún, pero las otras especies, como el caso del jurel, el caso de la pota, o en el otro lado del Pacífico, el orange rafi, etcétera, digamos, eran prioridades para poder, digamos, tratar. Pero ¿cómo tratarlo? Pero la urgencia era el jurel, y sobre todo para algunos países que eran jureleros, necesitaban inmediatamente adoptar decisiones y se priorizó al jurel. En eso, obviamente, se tiene que seguir un proceso. Se creó, digamos, los cuerpos científico y de recopilación de datos. El grupo de trabajo científico interino, porque se llamaba interino porque el convenio todavía no estaba en vigencia, diseñó, digamos, un proceso para poder, digamos, estudiar y sobre todo conocer el estado del jurel. Bueno, todo el mundo se preguntó, bueno, ¿cómo empezamos? Hagamos, digamos, un perfil de lo que se tiene el jurel. Se elaboró un documento que se llama el perfil del jurel, donde contenía todas las informaciones disponibles hasta este momento sobre el jurel. Y luego después, ¿qué hacemos? Hagamos un evento específico para la identificación de la estructura de stocks. Se hizo el año 2008 en Santiago, este evento tan importante, con la participación más o menos de más de 50 personas, con 25 trabajos presentados, discusiones de una semana, y luego de ahí surge, digamos, las 4 hipótesis de la estructura de población del jurel. En ella se identifica el stock peruano. Bueno, yo, pues, digamos, los que hemos participado en ese evento, pues era bastante duro, digamos, duro discutir, cada representante defendía sus posiciones, unos que decían que había un solo stock, especialmente Chile, en todo el largo del Pacífico. Perú manifestaba que el stock peruano era separado del stock chileno, y los rusos defendiendo, digamos, sus stocks, digamos, en la parte central de ese cinturón del jurel, etcétera, nomás, y finalmente se decidieron conformar, digamos, las 4 hipótesis. François presentaba, digamos, una hipótesis que en algunas partes integra y desarrolla algunos aspectos identificados en ese año, en el año 2008. Muy interesante, por cierto, pero sigue siendo una hipótesis. Entonces, la OROP, evidentemente, no se queda con las 4 hipótesis, con las hipótesis existentes. Se necesita fundamentalmente hacer trabajos de investigación reales que demuestren claramente cuál es la verdadera estructura de los stocks del jurel. Para ello, obviamente, recomiendan, digamos, tanto en el grupo científico como ese evento, de que se realice un trabajo regional o internacional de investigación sobre estructura del jurel.
Entonces, hasta este momento existe ese programa que por falta de presupuesto y por una serie de razones no se está llevando a cabo. Y de otro lado, evidentemente existen esfuerzos para seguir trabajando en esto de la estructura del Jurel, e independientemente, por ejemplo, hay científicos de Chile que han trabajado con métodos genéticos para determinar la verdadera estructura de los stocks, y recientemente, por ejemplo, Ashford y Serra y otros colegas, digamos, han estudiado la microquímica de los otolitos para determinar fundamentalmente un acercamiento, para tener un acercamiento sobre la estructura de los stocks. En esa, obviamente, lo de Chile siempre tratan de demostrar, tratan de inducir, digamos, sus observaciones, sus investigaciones hacia la existencia de un solo stock. Y ellos concluyen de que efectivamente de las muestras que han tomado de los otolistos, tanto digamos en el área de Nueva Zelanda, en el lado Chile, en el lado peruano, y en toda esa extensión existe una conectividad y que el Jurel prácticamente tiene una alta movilidad según los resultados de ellos. Pero el tema continúa, digamos, en la necesidad de demostrar a través de una serie de metodologías. Sabemos que en otros países han hecho trabajos de investigación específicos, concretos y reales sobre la estructura de stocks, utilizando ya sea métodos de marcación y recuperación, que creo que es sumamente importante que la Europa y también, digamos, el mismo Perú empiece a desarrollar el tema de la marcación y recaptura, digamos, porque si no, digamos, podría existir una serie de incertidumbres, algunas cuestiones que puedan poner en duda, digamos, la presentación de ciertas hipótesis. El estudio de microquímica de otolitos, el estudio de parásitos, el estudio de fenotipos, genotipos y una serie de estudios evidentemente que son necesarios prácticamente ponerlas en ejecución para demostrar cualquiera de estas hipótesis, y cualquiera de estas podría determinar realmente la estructura de los stocks. Evidentemente, yo estoy de acuerdo y también estoy convencido con la hipótesis de la Comunidad Europea que representa François, y que lo ha presentado ya 3 veces, digamos, a nivel de la Europa. El primero, digamos, en Auckland, el año 2010, creo, luego en Vanuatu, en el 2011, y en Lima, el año pasado, en el 2012. Pero sin embargo, que si bien nos convence a nosotros, yo también estoy convencido, pero como estamos en un organismo ya formal, como el caso de la Europa, necesitamos convencer al grupo de trabajo científico. Pero ahora ya no se llama el grupo de trabajo científico, se llama el comité científico, porque ya la Europa es un organismo que ha entrado en vigor y que tiene sus cuerpos, sus órganos subsidiarios ya establecidos. Entonces, esta Europa necesita las recomendaciones de ese comité científico que está conformado por cada uno de los miembros de los países que son partes de la Europa, y también de los países que no son partes, pero que sí son cooperantes. En consecuencia, no es que se diga que la Europa, que los científicos de la Europa, no, somos también nosotros partes de ese grupo de trabajo científico, y sus conclusiones y recomendaciones son el producto de ese grupo o de ese comité científico en el futuro. Ese grupo de trabajo científico que ya había realizado un trabajo específico para discutir durante una semana con presentación de todo tipo de trabajos sobre estructura de stocks, ya entra a una nueva etapa. Tenemos estas hipótesis, tenemos un programa de investigación, vamos a seguir ejecutando, pero sin embargo necesitamos urgentemente conocer el estado del Jurel para ir manejando, porque vemos que existe un peligro con respecto al Jurel.
y se continúa con la siguiente etapa. La siguiente etapa básicamente es fundamentalmente la evaluación de poblaciones. En esta evaluación de poblaciones, obviamente, se busca un método sistemático de evaluación de poblaciones. Una primera reunión en Lima, digamos, con todos los integrantes de especialistas en este tema, para ver qué métodos se está usando Chile, Perú, Rusia, en cuanto a sus evaluaciones de poblaciones. Todos esos métodos se discuten y se encuentra un solo método que se llama el Joint Jack-Makran Model. Este es el que ha escogido ese grupo de trabajo científico, ese modelo, con completo acuerdo y consenso, porque es el modelo que más se adecua a la evaluación de esta población. Y se trabaja, digamos, primero con simulación de datos, con justamente datos simulados, y luego, digamos, se hace entrenamiento de los expertos que participan en eso, en Seattle, y hay un experto, digamos, el conocedor y promotor de este modelo, Jim Janelli, y todos ellos trabajan en la elaboración de modelos, y se hace, pues, digamos, una evaluación, digamos, una primera evaluación en el año 2010 sobre el Jurel. Porque obviamente el empleo de este método no es el final, no es el definitivo. Este comité científico tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir buscando alternativas, y si se encuentra fehacientemente la existencia de stocks, como Perú, digamos, por ejemplo, en la reunión anterior ha demostrado claramente sobre la base de análisis biológico y ambientales la existencia de una subpoblación separada del resto. Sin embargo, digamos, este grupo de trabajo necesita mayores elementos. Efectivamente, digamos, si no hay convencimiento de ese grupo de trabajo, obviamente, y no hay aceptación de ese grupo de trabajo, siempre quedarán en hipótesis. Hecho estos comentarios preliminares, debo indicar, por ejemplo, que es lo que pasó básicamente en los últimos tiempos con respecto al grupo de trabajo científico y las recomendaciones para adoptar medidas de protección, y en qué estado se encuentra el Jurel en estos momentos. Para eso un poco me va a ayudar algunas figuritas que en algunas ha utilizado François para explicar la hipótesis de metapoblación. Pero antes quiero decirle que también en esa misma reunión de Lima el año pasado, la misma Unión Europea comunicó que también estaban programando hacer un trabajo de investigación sobre estructura de stocks, y que empezaría en el año 2012 y terminaría en el año 2014, es decir, tenía 2 años para realizar un trabajo sobre estructura de stock. La misma comisión científica también tiene planes para poder realizar estudios. Me imagino que utilizarán estas técnicas tan modernas como son, digamos, el estudio, la microquímica de otolitos, la captura, recaptura, parásitos, o la genética, tanto, digamos, a nivel de DNA mitocondrial o el DNA del núcleo, etcétera, etcétera, y todo, con todos esos métodos se podrá establecer claramente cuáles son las poblaciones y conocer definitivamente la estructura de poblaciones. Esto no quita en absoluto básicamente la hipótesis de François, digamos, que es una hipótesis muy completa, excelente, y como él mismo dijo, falta todavía un par, digamos, de condiciones para completar todas esas condiciones para una metapoblación, etcétera. O sea que debe continuarse investigando para finalmente establecer la estructura de stocks.
Pero yo les quiero mostrar qué es lo que está pasando con el Jurel. En realidad, si vemos estos grandes barcos del Jurel que están pescando fuera de las 200 millas, especialmente frente a la zona centro-sur de Chile, que es donde François identificó como una zona, como una población fuente. Es esa zona la gran concentración de los barcos de bandera extranjera que pescan Jurel. Acá tenemos, por ejemplo, el Poseidón, que es el barco más grande del mundo, 16.000 toneladas de registro bruto. O sea que en esa zona están pescando unos monstruos de barcos. Tenemos el barco Madrina más grande del mundo en esa zona, que se llama Lafayette, es de 50.000 toneladas de registro bruto. O sea, para que vean ustedes, digamos, cómo es que esa zona está siendo, tenemos otro buque de la Unión Europea, está siendo golpeada, digamos, fundamentalmente, y porque ahí existe la preocupación de la Europa en la disminución de la población de esa zona. Como decía, me voy a ayudar de algunas figuritas que los he sacado de una presentación que siempre hago en las conferencias relacionadas a este tema. Existen muchas organizaciones regionales y solamente faltaba en esta zona, que es el Espremo, y existen más o menos 17 OROPs en el mundo, ya sea para la regulación de atunes, fundamentalmente. Existen casi en todas las regiones las organizaciones de atunes. Como mostró François, es importante ver, digamos, esta figura, porque la Europa del Pacífico Sur solamente es para la alta mar, y no tiene que ver, digamos, con las zonas de jurisdicción nacional, porque el convenio que se ha firmado y que está en vigencia es el convenio para la conservación y ordenación de los recursos pesqueros de la alta mar en el Pacífico Sur. Y vemos ahí prácticamente graficado la alta mar, que es el área de aplicación de este convenio. También esto es importante verlo, porque más adelante vamos a ver dónde están pescando realmente esos barcos de bandera extranjera, justo en esta zona. Esta zona es la zona donde justamente François dice que es la población o la subpoblación fuente del Jurel. Entonces ya tenemos que ir pensando si existe esa masiva explotación de los grandes buques pesqueros en el mundo, o están golpeando prácticamente su población fuente. Evidentemente vamos a tener consecuencias serias con respecto a este recurso. Esto es lo que mostró François sobre el cinturón del Jurel, que cruza todo el Pacífico, y sobre esta base el grupo de trabajo científico en el 2008 identificó las diferentes poblaciones, la población de Perú, la población de Chile, la población, una sola población en el Pacífico, y otra población, digamos, en toda la zona económica y en la alta mar, y luego otras poblaciones. Estas son, digamos, poblaciones sustentadas por Rusia, ¿no es cierto? Entonces, de manera que existen cuatro hipótesis de poblaciones. Aquí importante ver este tema, esta figura, porque, digamos, tenemos justamente concentrada, como le decía, toda la gran flota de la pesquería en alta mar en esta zona. En el año 2008 casi todos estaban ahí. Vemos que acá en la zona costera casi no había pesca. En el 2009 va disminuyendo, y en otras figuras, esto es de la Unión Europea, que también de diferentes años, que va disminuyendo la pesca en esa zona. Esta también es la captura de Vanuatu. Como vemos, digamos, están pescando
en esa área. Pero aquí tenemos, digamos, el estado de la biomasa que va declinando con respecto, digamos, a la zona azul, que es una biomasa que si no hubiese pesca, ¿no? Esta figura también es sumamente importante, en la que el grupo científico, sobre la base, digamos, de evaluación de los trabajos que han hecho durante toda la semana, se puede ver una declinación de la biomasa, una declinación de la biomasa desobante, una declinación del reclutamiento y una declinación de las capturas. Pero esto es lo que ocurre, digamos, básicamente en la zona sur central de Chile, que digamos que es prácticamente casi el 90% de la pesquería del jurel. Esto no ocurre, digamos, con la pesquería de Perú. La pesquería del Perú, si revisamos las estadísticas, durante los últimos 20 años, estamos en un promedio de 277 toneladas anuales, con unos picos de hasta 700 toneladas en el año 2001 y con un mínimo en el año 2010, que casi llegamos también al colapso, con solamente 17.000 toneladas. Pero de repente, digamos, en el año siguiente se elevó, pues, digamos, las capturas, y tenemos en estos 2 años importantes capturas del jurel. Y esta figura que ha presentado también François es sumamente importante. Es una fotografía prácticamente, y te puede indicar todo lo que pasa con el jurel y sobre todo con las diferentes pesquerías que se llaman flota 1, flota 2, flota 3. La flota 2 es la que corresponde, digamos, a la zona sur central de Chile. Y la flota 1, que es de color azul, corresponde, digamos, a la zona norte de Chile. Y la flota 4, la flota 3 corresponde, digamos, a Perú y esporádicamente a Ecuador. Aquí es un tema dramático, principalmente para la zona sur central de Chile. Una disminución, como vemos, en caída, casi yéndose hacia el colapso, ¿no? Y que en el año 2012 prácticamente llegamos a una captura solamente dentro de la zona económica, o sea, solamente dentro de las aguas jurisdiccionales. Esta es la captura de Perú y la captura de Chile. Vemos cómo ha disminuido tremendamente, ¿no? Ya, esta es la última. Yo creo que es importante, que también presentó François, el triángulo de un trabajo de Arcos, en la cual nos muestra, digamos, el movimiento del jurel, en la que tenemos, digamos, una zona de concentración de adultos y la zona de concentración para el desove. Y aquí justamente lo peligroso es que aquí es donde se está realizando la pesca. Y también en la zona norte con los juveniles. Este es un tema sumamente peligroso. Es decir, como lo hemos visto en la figura anterior, si en la zona norte prácticamente ya no existe pesca acá, y tampoco en la alta mar, de manera que si la OROP ha dado cuotas para la pesca en alta mar en una cantidad de 270.000 toneladas, o sea, está permitiendo que se capturen básicamente esos poquísimos reproductores o la población fuente que va a ser ampliamente depredada. O si no, digamos, y realmente es un tema que nos preocupa. Para terminar rápidamente, ¿qué es lo que pasó, digamos, en Chile con la fijación de cuotas? Yo creo que ahí para Perú ha sido un duro golpe. Primero, que se ha determinado una cuota de 360.000 toneladas para alta mar. Y en la alta mar, digamos, se le ha dado todas las ventajas a Chile para que pesque prácticamente de esas 360.000 toneladas, cerca de 250.000 toneladas,
y para Perú apenas 18.000 toneladas. Y lo más grave es que por primera vez en la historia de esta OROP se permite una cuota en todo el rango de distribución del jurel, es decir, inclusive dentro de las aguas de jurisdicción nacional. Esto, digamos, sin el consentimiento expreso de los países, excepto Chile, que sí está permitiendo, digamos, el ingreso, digamos, está permitiendo la participación de la pesca dentro de sus aguas jurisdiccionales. Esto lo hacen ellos por contabilizar y sacar las mayores ventajas. Y lo otro es que se disminuye el esfuerzo pesquero. Perú había logrado al 2010 acreditar con mucho esfuerzo cerca de 75.000 toneladas de registro bruto. Pero sin embargo, digamos, esto ha sido disminuido a apenas a algo así como 18.000 toneladas de registro bruto para Perú, de 75.000 a 18, mientras que para Chile, que tenía 93.000, se le ha dado algo así de 270.000 toneladas, ¿no? Y todavía, digamos, se le da el 10% todos los países a favor, digamos, de Chile. Y lo otro, finalmente, discúlpeme señor presidente, creo que este es sumamente importante, un duro golpe para Perú, porque no pudo lograr ninguno de los cargos directivos que se conformó en esta reunión de la OROP, que es la primera reunión de la comisión donde se conforman los cargos directivos. Presidente, Nueva Zelanda, de la OROP ya formal, ya vigente. Vicepresidente, Chile, lo que significa que Chile puede tener una gran influencia, digamos, en el manejo de la OROP. En segundo lugar, en la Europa existen dos subregiones, del Pacífico Oriental, o sea, cerca de nuestras costas, y el Pacífico Occidental. Y existe un presidente, que primero ese comité subregional es sumamente importante, porque ahí se adoptan las primeras decisiones. Y el presidente es Ecuador, y el vicepresidente de esa es Vanuatu, y hasta ahora no vemos al Perú. Luego, el comité científico, que también es fundamental. Presidente, Estados Unidos, vicepresidente de la Unión Europea. ¿Y qué más? Lo más importante, ¿quiénes van a controlar, digamos, la pesca, esto que se ha creado, digamos, las cuotas, etcétera? Lo que va a controlar es el comité de cumplimiento y control de esta organización. Presidente, Chile. Es decir, Chile nos va a controlar a nosotros si estamos pescando esa minucia de las 78.000, parte de esas 78.000 toneladas o no. O no sé, digamos, pero de todas maneras vamos a tener serios problemas para adelante. Y Perú solamente pudo lograr la vicepresidencia del Comité de Finanzas, que no tiene ningún impacto, digamos, en el manejo de la pesquería. Es para mí un gran honor poder comentar el trabajo de un gran amigo como François Yerlotto, a quien lo he ido conociendo este último año en los momentos más difíciles para nuestro país de las negociaciones y de la defensa de nuestra soberanía en el manejo responsable de nuestros recursos pesqueros frente a un organismo supranacional que tiene un eje político conformado desde hace muchos años entre Chile, Australia y Nueva Zelanda, y que hegemoniza, por supuesto, este organismo. Es una aspiración de toda la humanidad y es, digamos, el desarrollo axiológico de las sociedades, el aspirar a la conservación y a la sostenibilidad de los recursos. Son buenas, digamos, buenos sentimientos, buenas intenciones, la nobleza del espíritu de toda la humanidad está contenida en estas organizaciones. Pero estas organizaciones están preñadas de intereses políticos y de intereses geopolíticos. Entonces sería absurdo, iluso, pensar de que vamos a ir allí pensando de que el comité científico es un comité científico que no está también imbuido de estas mismas situaciones que sus propios mandantes, sus propios países en algún momento privilegian por encima de lo científico.
o ponen lo científico al servicio de lo político. En algunos estados es así. Nos ha tocado, por esa razón, yo quisiera hablar ahora, no de estos temas, porque sería, no me gustaría, porque me gustaría centrarme en François Yerlotto. Y yo le pido a Alejandro Martínez, el presidente del capítulo de ingenieros, que haga una mesa redonda en otro momento en donde podamos tratar específicamente y largamente estos temas acuciantes en torno a los temas de carácter científico y político dentro de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, ¿no? Uno de los puntos solamente para poder mencionar es esto, ¿no? Se habla de que ha habido una depredación del jurel por parte de Chile, ¿no? Y se utiliza el modelo JJM, un modelo que es basado en las capturas, en los desembarques. Ya François nos dijo que esos modelos, se caen de maduros porque no funcionan. Acaba de publicarse en la revista Nature una controversia entre Ray Hilborn de la Universidad de Washington en Seattle y Daniel Pauly, en donde Ray Hilborn le quita el piso a Pauly y demuestra pues de que casualmente los desembarques, las capturas, no tienen base científica para estimar la abundancia de los peces. Eso sería suficiente como para tirar al tacho de la basura el modelo JJM y empezar a construir lo que François llama un nuevo acercamiento, un nuevo vínculo, dejando que los peces nos enseñen lo que ellos y sus algoritmos a lo largo de los años han logrado desarrollar para poder sobrevivir. Y eso se basa en estudios, en aproximaciones a la ecología y a la biología, y uno de ellos, una de tantas informaciones, por supuesto también útil, serán los desembarques o las capturas, pero no la única, como es ahora. Pero ese es otro tema. Lo que me interesa a mí resaltar es que todos deben saber que cuando el Perú necesitó a François, en algún momento él siempre estuvo a disposición, él siempre se puso la camiseta peruana, pero la camiseta peruana porque en ese momento el Perú tenía la razón científica, o sea, coincidía la razón científica del Perú con la razón científica de François. No solamente por el cariño que nos tiene, sino porque nosotros sí enarbolábamos una razón científica. Y era un periodo muy difícil, porque acabábamos de tener lo que yo denomino una emboscada en Chile, en Santiago, en la última reunión, la tercera reunión preparatoria de la Convención de la OROP, que se realizó en Santiago entre el 28 de enero y el 3 de febrero del año 2012, en donde el Perú quedó aislado como nunca. Hubo todo un frente, no solamente mediático, sino también político. Todas las delegaciones se unieron en contra del Perú, y el Perú quedó totalmente aislado. Es como que, y además no solamente eso, hubo una hostilidad verbal y hubo una hostilidad de parte de las autoridades chilenas. Es como que cuando alguien te invita a su casa a cenar, porque ellos eran los anfitriones, y te abren la puerta y te dan con un garrotazo en la cabeza. Tú no sabes qué hacer, ni qué decir, ni qué pensar. Pero no solamente eso, las últimas declaraciones, y se pidió sanción al Perú, las últimas declaraciones que quedaron grabadas a lo largo de todos los medios periodísticos en el mundo fueron la de un encargado de Greenpeace, Samuel Leiva, jefe de campañas, que dijo el año 2012, el Perú es el responsable de que el jurel no se pueda recuperar en el Pacífico Sur. Entonces, nosotros éramos responsables ¿de qué? Si solamente representamos a lo largo de los últimos 20 años a escasamente el 9% del total de capturas. ¿Por qué? Porque el modelo JJM, que es un modelo iterativo, había hecho creer a todo el mundo que en la década del 90 teníamos 30 millones de toneladas de jurel y que ahora solamente habían 3 millones de toneladas. Y esos gráficos que nos acaba de presentar nuestro querido Ulises nos señalan muy claramente que en el 1990
apenas se capturaron 3.700.000 toneladas, cuando se supone que habían 30 millones. ¿No? Una tasa de explotación de menos del 15% no se lleva abajo a ninguna. Yo no soy biólogo pesquero, pero todos ustedes, ingenieros y biólogos pesqueros, coincidirán conmigo, no se lleva abajo ninguna población. Entonces, algo está fallando en ese modelo, pero la difusión, del mismo modo ahora se dice que hay depredación y extinción de la anchoveta, en esa época, y aún se dice, de que fue esa la causa. Cuando sabemos que la causa tenía que haber sido otra, un cambio de régimen, es lo que llama François Yerlotto, y ahora sí me estoy comentando su trabajo, su enorme trabajo, que además es de François, de tres queridos amigos, François, Arnaud, y también Mariano Gutiérrez, que aquí está presente, enorme trabajo de ellos y que es invalorable y al que nosotros le tenemos que agradecer muchísimo porque nos permite una mirada distinta. No es una hipótesis más, como dice Ulises Munaya, no es una hipótesis más, es la hipótesis, porque las otras no sirven. Lo del 2008, el taller, el workshop internacional que organizó Chile en 2008 fue para intentar quebrar la posición hasta ese momento que tenía el Perú de que existían dos stocks y que tenía Chile. Eso fue un acto político, no fue un acto científico, un acto político en el que Chile invirtió para traerse a 50 científicos de todo el mundo con el objeto de conseguir algo que no consiguió. Porque a mí, un chileno que estuvo ahí presente y que era funcionario en ese momento, me contó cómo después le criticaron y prácticamente le echaron en cara por qué no había conseguido en ese workshop que se admitiera la tesis de un solo stock. Entonces, son actos políticos que están encubiertos de talleres científicos. Entonces, tenemos que discriminar, y es por eso que hace poco leí a un matemático, Paulus Allen, de la Universidad de Temple, en Estados Unidos, que declaró en Madrid lo siguiente, que así como los países habían logrado la alfabetización, porque habían logrado que su población supiera leer y escribir, todavía la población estaba a merced de charlatanes y de poderosos, porque cada vez la ciencia tenía más importancia, y lo que teníamos que lograr es una alfabetización científica. Entonces yo pienso que cada uno de nosotros tiene que lograr esa alfabetización científica para poder discriminar lo que es la jerga científica de lo que es la ideología, lo que es la ciencia y los datos duros de lo que es la política. Y eso es lo que nos ha traído François, nos permite con su ciencia nos permite realizar esa discriminación, realizar esa crítica. Y eso es lo que a mí me alienta de su trabajo y me entusiasma. Por eso es que yo quisiera, además de que llegará un momento todavía en que tendremos que escribir la historia de todo el aporte que ha dado por el Perú, François. Es una historia que tiene que escribirse y yo la conozco de primera mano. En algún momento, François, vamos a tener que escribirla. ¿Por qué? Porque François ha dado mucho más que este aporte. Ha estado en Hong Kong por nosotros cuando yo lo llamé por teléfono y le dije, François, te tienes que ir a Hong Kong. Y entonces me dijo, inmediatamente estoy a la orden. ¿Por qué? Porque él también lucha por causas justas, ¿no? Y cuando se paró en el último comité científico y le espetó al delegado chileno y le dijo, ¿cómo es posible que venga usted a decir a nosotros los científicos que usted está de acuerdo con la teoría pero no con las conclusiones? ¿No? Entonces, él fue un baluarte en la defensa de las posiciones científicas que en este momento coincidían con las posiciones científicas peruanas, porque él es una persona que solamente tiene que rendir cuentas a su conciencia, y así tenemos que ser todos, solamente tenemos que rendir cuentas a nuestra conciencia. Entonces quiero aquí, con estas palabras finales, rendirte un homenaje público, François, por el gran amor que tienes a la ciencia y por el gran aporte
y el gran corazón que has desplegado hacia el Perú, que a mí me consta en momentos muy difíciles y que han sido decisivos para coronar la conquista en esta primera batalla que se dio en el campo científico en octubre del año pasado en el Comité Científico de la Europa, y que el Perú la ganó. En primer lugar, yo la verdad estoy disfrutando mucho de esta reunión. Es una suerte de combinación de recepción de información y a la vez de disfrute de algunas delicias sentimentales. Efectivamente, ha sido un gran acierto tenerlo a Pedro acá entre nosotros porque ha dicho cosas muy importantes. François tiene la camiseta puesta, esperemos que juegue por la selección el viernes y haga los goles que necesitamos. Bueno, yo lo que creo es que definitivamente yo venía a escuchar de metapoblaciones y claro, venía también a comentar esta charla de Yerlotó, pero he escuchado mucho más, realmente mucho más. No voy a comentar el asunto de las metapoblaciones porque está debidamente expresado y no lo voy a repetir. Lo que sí voy a tratar de destacar algunas cosas. Primero es que, en definitiva, el rescate de la objetividad en la investigación pesquera. Nosotros nos hemos ilustrado esta noche de lo que significa la investigación pesquera. No estamos hablando de la investigación biológica. Yo soy biólogo, pero soy biólogo pesquero. Y definitivamente lo que hemos visto es nada más ni nada menos de la expresión de lo que significa la investigación pesquera. ¿Por qué? Porque el mensaje está clarísimo. Las capturas no son suficientemente elementos para poder tomar decisiones respecto a la situación de un recurso. Y eso creo que está bastante bien expresado, pero a la vez va aparejado con una serie de elementos que en este momento están disponibles para la ciencia y para el público en general, porque están en Internet. Lo sucedido con el Jurel no es nada más ni nada menos que es una expresión de variabilidad. Y el Pacífico Sudeste, naturalmente, es un escenario de alta variabilidad. Y obviamente el Jurel está ahí. Y al estar ahí, naturalmente, es una expresión de variabilidad. Los cambios que hemos visto son espectaculares, lo que dijo Pedro. Una biomasa de más de 30 millones de toneladas no se puede venir al piso por 5 millones de toneladas de captura. Acá está el ingeniero Susunaga, es especialista en dinámica, él lo puede expresar. Entonces, definitivamente, algo extraño pasó. Y ustedes ven ahí que a partir de los comienzos de los 90, la biomasa de Jurel se va vertiginosamente hacia abajo. Y curiosamente, se produce un cambio de régimen. En 92 la merluza pasa de 40 centímetros a 30. Y curiosamente la biomasa pasa de más o menos 500.000 a 200.000, con una pesquería de 50 a 60.000 toneladas. Bueno, han pasado 20 años de ese comienzo, y ahora ya se reconoce que había un cambio de régimen asociado a la oscilación de Caudal del Pacífico. Y obviamente los modelos determinísticos que se usan en base a las capturas, que son básicamente los modelos basados en estructura por edades, no reflejan las expresiones de variabilidad. Simplemente reflejan las tendencias de las capturas. Si ustedes vieron las tendencias de las biomasas que mostró Ulises, son las mismas que las que presentan las capturas. Así que definitivamente lo que nos están expresando es una variación de captura, más no una variación de población, menos aún de biomasa. Entonces, lo que viene después aparejado con respecto a cuotas de captura y todo lo demás, pues, obvio, si el comienzo está mal, el final está peor. Y lamentablemente, como dijo Pedro, en estos comités de investigación o de ciencia, no es ciencia, sino es ciencia política. Porque al final las decisiones son de ese tipo, ¿no? Entonces, yo, verdad, creo que vale la pena hacer una reflexión. Y lo más importante de todo es que, y lamentablemente no
nos ha abandonado Ricardo Bernales, porque quiero destacar algunas cosas. Efectivamente, Yerlotó, yo te felicito, un excelente trabajo. Creo que decir te felicito es demasiado pequeño. Realmente nos has ilustrado y es una expresión de interés en plantear nuevas formas de mirar las cosas. Y lo que creo yo que puede resolver muchos problemas en el escenario del Pacífico Sudeste es básicamente tratar de mirar las cosas diferente. ¿Por qué? Porque este escenario es diferente. Tener un ojo de mirar que sea otro. No, los modelos que se envasan en otros lugares no funcionan acá. Y esta es una evidente propuesta. Entonces, quiero yo pues destacar eso en este trabajo y hacer unos comentarios. Por ejemplo, nos dicen, sí, claro, la población de Jurel es única desde el punto de vista genético. Claro, pues, sí es la misma especie. Ah, pero el DNA mitocondrial sí, pues, pero definitivamente hasta ahora la ciencia no ha llegado a la finura de poder diferenciar poblaciones. Así que a veces las expresiones sencillas como el fenotipo, como estas cuestiones que están planteándose ahora, son mucho más claras y más concretas y definen mejor las cosas que la finura de entrar a la biología molecular o a la genética. A veces nos complicamos más y nos enredamos en muchas cosas y no decimos realmente, no resolvemos lo que queremos resolver. Aquí hay muchos jóvenes que los conozco porque de alguna forma hemos compartido el aula. Y creo que ellos son los llamados a tomar estos retos de poder cambiar un poco la visión de la forma en que se mira el mar peruano y en particular el Pacífico Sudeste. ¿Por qué? Porque estamos ahora frente a decisiones de manejo y muchas cosas que son básicamente determinísticas o deterministas bajo modelos convencionales que definitivamente no convencen. Y es muy fácil, se usan palabras muy fácil, como decir sobrepesca o colapso, en fin, y otras más, cuando realmente no se miran las dimensiones concretas de los problemas que existen. Y se obvia lo más importante en este caso, que es que el que marca la dinámica poblacional de los recursos en este mar que queremos tanto, es básicamente la variabilidad. El niño, la niña, los periodos cálidos, los periodos fríos. Ahora estamos en un periodo frío. Y obviamente tiene que haber anchoveta. Estas intermitencias del Jurel no son raras, no son extrañas. Así es que yo creo que este es un mensaje muy claro a toda esa juventud que está acá y a los que también seguimos siendo jóvenes, porque todavía podemos enriquecer más nuestras fortalezas y obviamente eliminar algunas debilidades que aún nos quedan. Finalmente yo creo que vale la pena, ya que estamos tocando el tema de Jurel, los acontecimientos de los últimos meses, a mí personalmente me han convencido de algo que creo que vale la pena que se diga. Gracias a la reunión que hubo el año pasado en octubre acá en el Perú, se hizo un esfuerzo muy importante en el Instituto del Mar para levantar información de los últimos 60 años. Y curiosamente ha salido un documento muy importante, más o menos es un libro como con 16 capítulos, que creo que va a dar mucho que hablar. Disculpa, 17, no, ahora son 18 porque hay uno que te comenté, son 18 capítulos, cada uno que va desde lo que es el aspecto oceanográfico, ambiental, hasta la parte económica, de mercados, productos, en fin. Entonces, se ha cubierto toda la gama del conocimiento que se tiene en el Jurel, en el Perú. Y obviamente ahí se va a ver, porque ya se vio, que existen elementos suficientes para pensar que el Jurel que existe en el mar peruano, pues, es peruano. Tiene la camiseta así como la tiene Yerlotó, François. Bien, ese es un detalle interesante. Y entonces hemos jugado en ese escenario un partido importante. El IMARPE ha hecho un esfuerzo muy importante que creo que vale la pena destacarlo y espero que en pocos meses esté ese libro circulando. Seguramente va a haber una presentación para ese asunto.
En paralelo con esos esfuerzos que han habido respecto a estos menesteres básicamente científicos, ha habido también un esfuerzo desde el punto de vista mediático. Y aquí tenemos a un protagonista de ese esfuerzo mediático. Pedro, ustedes lo habrán leído permanentemente en el diario Gestión y en otros, comentando estos temas con mucha altura, con mucha calidad. Y obviamente detrás de esos esfuerzos han habido algunos colegas como Mariano Gutiérrez, que está acá, que yo sé que ha estado contribuyendo con algunas ideas y fortaleciendo esto. Bueno, es parte de todo un esfuerzo que creo que ahora es bueno decirlo, agradecerle a Yerlotó por todas estas expresiones tan simpáticas y esperamos seguir trabajando juntos. Y nada, simplemente creo que se ve futuro en este asunto, en el conocimiento del jurel y otras especies también del mar peruano, de las cuales también daremos noticias pronto. Bueno, muchas gracias. Bien, antes de entregar los diplomas a los participantes y dada esta aparente polémica que se ha suscitado, el capítulo se compromete a hacer un foro en el más breve plazo para discutir en toda su extensión la implicancia del manejo del jurel. Bien. Vamos a hacer el reconocimiento a través del capítulo de Ingeniería Pesquera del C de Lima al doctor François Gerlotto. Invito al presidente, por favor, para la entrega del diploma. Invito al doctor Víctor Ulises Munaya Alarcón para su reconocimiento de parte del capítulo. Quiero invitar al Pedro Trillo Ramos para hacer el reconocimiento respectivo del capítulo. Yo hago el cierre. Y el reconocimiento al doctor Marcos Antonio Espino Sánchez, de parte del capítulo. Mil disculpas, un comercial. En esta noche se encuentra el ingeniero Carlos Navarro. Él es el presidente del 13º Congreso Nacional y 6º Internacional de Ingeniería Pesquera. Para, por favor, vayan agendando para la ciudad de Arequipa los días 13, 14, 15 de noviembre del presente año. Adelante, ingeniero presidente. Bien, en mi condición de presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, antes de clausurar el evento, quiero expresar a todos ustedes la complacencia del capítulo por su asistencia y sobre todo la presencia del doctor François Gerlotto por esta brillante exposición sobre el jurel, las metapoblaciones. Y la presencia también de los distinguidos panelistas, doctor Marco Espino, doctor Ulises Munaya, amigo Pedro Trillo Ramos, por su participación en esta noche sobre el jurel. Realmente, pues, el jurel es un recurso hidrobiológico que llega a las mesas populares de nuestra población y hay quienes pretenden imponernos cuotas de captura sobre este recurso biológico, ¿no? Y por eso a través de la OROP, de la cual el Perú todavía no tiene una participación significativa, no podemos, pues, dejar que organismos internacionales nos traten de imponer cuánto debemos de pescar, ¿verdad? Es un tema complejo para aquellos que no dominamos el tema, para eso están los especialistas, como el doctor François Gerlotto, los distinguidos panelistas, el ingeniero Jorge Susunaga, a Mariano Gutiérrez, que gracias a él tenemos acá la presencia del doctor Francisco Gerlotto, y como dije hace unos minutos, el capítulo se compromete a hacer a más breve plazo un foro para hablar sobre toda la problemática que lleva, pues, el manejo
y extracción de este recurso jurel. El capítulo de esta manera cumple con su deber de dar a conocer a la comunidad científica y a la población en general sobre los distintos temas pesqueros y acuícolas con la cual está comprometido nuestro colegio para hacer la difusión correspondiente. El próximo mes vamos a tocar como conferencia un tema muy sensible también, que es ver las ventajas y desventajas del Decreto Supremo 05/2012 que ha creado las zonas marinas, para la cual vamos a invitar a agentes del sector público y privado y sacar ya un pronunciamiento del Colegio de Ingenieros con respecto a esta polémica norma.